El shock sentimental, capítulo 5. Las trampas del amor, los 5 errores más comunes durante el shock sentimental, página 87. Existen ciertas trampas a las que usted puede ser vulnerable durante el shock sentimental, generalmente en el transcurso de las etapas de la pena, la adjudicación de la pena, la resignación o la reconstrucción. Estas trampas consisten en pautas de conducta destructiva que usted desarrolla como reacción a su pérdida amorosa. No es extraño experimentar más de una trampa durante el shock sentimental. Puede verse sujeto a varias de ellas durante las diferentes etapas, o experimentar 2 o 3 al mismo tiempo. Reconozca estas trampas en lugar de rechazarlas. La mayoría de la gente cae al menos en una de ellas durante el shock sentimental, pero existen estrategias que pueden emplearse para apartarse de ellas. Las 5 trampas que describo en este capítulo son la dependencia, las nuevas ataduras, el fenómeno de la mariposa en la llama, la huida a través del exceso y las compras por comparación. Subtema: la dependencia. Cuando usted es dependiente, no quiere dejar la relación ni mental, ni emocionalmente, ni físicamente. Su cambio afectivo es lento en el shock sentimental y se aferra a cualquier cosa que espera o piensa que queda de la relación. Pero negándose a dejarla, solo está prolongando lo inevitable: enfrentarse al hecho de que la relación ha terminado, que ha muerto. La dependencia se concreta de 3 maneras diferentes, cada una de las cuales entorpece la evolución de su cambio afectivo durante el shock sentimental. Subtema: el pensamiento obsesivo. Esto puede ser una tortura. Usted pasa varias horas pensando en su pareja anterior y es incapaz de concentrarse en su propia vida. Prisionero de sus obsesivos pensamientos, no puede librarse de la otra persona. Esta invade sus sueños e incluso puede alterar su conducta. Es posible que se sorprenda a sí mismo concertando encuentros accidentales, telefoneando constantemente a su anterior pareja o enviándole apasionadas cartas expresando sus remordimientos. Se siente consumido día y noche pensando en lo que estará haciendo la otra persona. ¿Dónde estará ahora? ¿Con quién se habrá citado? ¿En qué restaurante? ¿Dónde estará pasando el fin de semana? Susana descubrió que durante los 2 primeros meses del shock sentimental reaccionaba de este modo. Anteriormente había sido modelo. En la actualidad era propietaria de una pequeña tienda y estaba orgullosa de lo que había logrado desde sus tiempos de modelo. En el mundo de la moda me consideraban simplemente una rubia tonta. Se llevaron una sorpresa cuando convertí mi amor por la moda en un negocio fructífero. Cuando sus 10 años de matrimonio con Mauricio terminaron a causa de la prolongada aventura de este con una modelo más joven, los pensamientos obsesivos la invadieron. En lugar de concentrarse en su lucrativo negocio, Susana pasaba muchas horas reviviendo su pasado con Mauricio. En sus pensamientos solo recordaba los buenos momentos. Mientras se dedicaba a sus fantasías, sus negocios empezaron a resentirse y además
Cuando se acostaba por la noche tenía problemas para dormir. Como me comentó durante una de nuestras primeras sesiones. Oh, doctor Gullo, el tormento de mi Mauricio, mi amor perdido, me acosa y se desliza en todos mis sueños. No tengo escapatoria. Si durante el shock sentimental usted tiene pensamientos obsesivos, también es posible que dé vueltas y vueltas en la cama, que duerma con intranquilidad o que se despierte 8 horas después sintiendo que no ha dormido en toda la noche. La ansiedad que experimenta conscientemente también invade su subconsciente. Al igual que Susana, muchos de mis pacientes se lamentan del persistente tormento de su obsesión. A menudo usted zigzaguea, avanzando y retrocediendo entre la segunda y la tercera etapa, la de la pena y la de la adjudicación de la culpa. Las canciones, las películas, determinados lugares y ciertas comidas pueden provocar sus emociones. Primero, el anhelo de compartir otra vez un momento determinado con la otra persona y la intensa ira dirigida hacia usted mismo o hacia la otra persona mientras intenta adjudicar la culpa. Aún peor, es el profundo vacío que siente y la eterna pregunta: ¿alguna vez encontraré a otra persona? No cuestione excesivamente la intensidad de sus pensamientos obsesivos, ya que con el tiempo se extinguirán. Hasta que llegue ese momento, intente practicar esta técnica bloqueadora del pensamiento. Cada vez que empiece a pensar en su anterior pareja, dígase inflexiblemente: ¡basta! ¡Ya basta! Luego empiece a pensar en otro tema igualmente necesario o dedíquese a una actividad que distraiga su atención. Una vez más, la distracción es importante. Busque nuevos intereses que realmente le estimulen. En este caso, la clave está en bloquear los pensamientos sobre la otra persona mediante la sustitución. No espere resultados inmediatos. De todas formas, le aseguro que cuanto más practique esta técnica bloqueadora del pensamiento, más eficaz le resultará. A Susana esta técnica le pareció difícil al principio porque una parte de sí misma era reacia a librarse de su obsesión por Mauricio. Se distraía con el objetivo específico de descubrir un nuevo diseñador. También le hice preparar notas para colocar junto a sus teléfonos, en su casa y en la tienda, en las que había escrito con letra bien grande: ¡basta! ¡No llames! A medida que su obsesión se desvanecía de forma natural, poco a poco también recuperaba su amor propio, porque sabía que había tomado parte activa en la recuperación del dominio emocional de su propia vida. Página 90. Subtema: la venganza del amor. Si usted es la persona rechazada, este peligro le acechará con más facilidad. Herido por el rechazo que ha experimentado, no solo puede comprometerse en otra relación antes de estar preparado para hacerlo, sino que la dinámica de ésta se desarrollará a partir de su ira. Puede concretar su venganza en 3 estilos diferentes de relación. En primer lugar, puede comprometerse en otra relación. Su nueva pareja se convierte en un tercero, estrictamente con la intención de lograr que su pareja anterior se sienta celosa. Desesperado por llamar la atención, concierta una cita con su amante de otros tiempos para que la otra persona
Vea lo fácil que a usted le resulta encontrar un nuevo amor. A menudo, la tercera persona es la que sale más perjudicada y se da cuenta demasiado tarde, cuando está emocionalmente implicada, de que simplemente ha sido utilizada. Un clavo saca a otro clavo. En segundo lugar, puede comprometerse en otra relación y luego, subconscientemente, hacer a la tercera persona lo que siente que le han hecho a usted. Por ejemplo, si su anterior pareja le humillaba, es posible que se descubra a sí mismo humillando a su nueva pareja. Si su anterior pareja le manipulaba, es posible que, decidido que nadie lo manipule nunca más, se vuelva usted muy manipulador con su nueva pareja. O, en tercer lugar, puede comprometerse en una relación en la que siente que detenta el control total, de modo que nadie tenga la posibilidad de volver a dañarlo. Finalmente se cansa y se vuelve inquieto y furioso con la persona que le permite ejercer el dominio. Descubre que es usted desgraciado y se siente herido. Después de que Isabel le abandonara, Lucio se comprometió de inmediato con Luisa, que trabajaba como camarera en el restaurante local donde él e Isabel solían cenar. Como conocía las costumbres de Isabel, Lucio solía entrar en el restaurante cuando ella se encontraba allí, obsesionado por demostrar, no solo a Isabel sino también a los demás presentes, la amistad que había entre él y Luisa. Herido por el rechazo de Isabel, Lucio estaba decidido a hacerle daño y demostrarle que aún podía amarle a alguien. Afortunadamente, Luisa puso fin a la relación antes de verse perjudicada, porque era consciente de las verdaderas intenciones de Lucio: recuperar a Isabel, hacer que Isabel se pusiera celosa. Con el tiempo, él también comprendió que había entablado la relación con Luisa estrictamente por venganza. El suyo fue un caso típico de venganza amorosa. Irene, la esposa de Gregorio, también había abandonado a este, pero su pauta de venganza era más compleja. Cuando él vino a verme, quedé asombrado por el nivel que había alcanzado su ira. Aunque la había amado profundamente, a ella solo le importaba su fortuna. Una vez obtenido todo lo que quería, había hecho las maletas y le había abandonado cuando él se encontraba de viaje por cuestiones de negocios. En un periodo de 6 meses desde que ella se había marchado, él había pasado todos los fines de semana con una mujer distinta, y con cada mujer realizaba inconscientemente el mismo tipo de abusos que Irene le había infligido a él. Durante la semana recorría los diferentes clubes nocturnos de Manhattan hasta que encontraba la mujer del fin de semana de su agrado. Antes del fin de semana le enviaba flores y una nota prometiéndole una relación seria. Toda una tentación para una mujer. Guapo, encantador, acaudalado y apenas al borde de los 40. Era muy fácil creer que se trataba de un príncipe azul hecho realidad. El viernes por la noche recogía a su chica de fin de semana en su Mercedes deportivo de color rojo y la llevaba a toda velocidad a los Hampton a pasar aquellos 2 días, haciéndole creer que ella sería la nueva señora de su casa. Lamentablemente para la mujer implicada, el fin de semana solo consistía en una fiesta tras otra y en mucho sexo sin sentido, pero no existía un verdadero contacto emocional con Gregorio. Todos los domingos por la noche, cuando había obtenido lo que quería, dejaba a la mujer en la puerta de su casa casi sin decirle adiós. Ya la había usado.
Cuando le pedí que me hablara de alguna de las mujeres con las que había estado durante el último mes, apenas pudo recordar sus nombres, por no hablar de lo que ellas hacían ni de los intereses que pudieran haber compartido con él. Estaba tan inmerso en la ira y tan atrapado en su pauta de venganza amorosa que se había desconectado completamente de cualquier intimidad emocional. La ira le impedía amar. Para salir de la pauta de venganza amorosa, en primer lugar debe comprender que se trata de una reacción natural ante el rechazo sufrido. Debe reconocer su ira y librarse de ella. El modo más saludable de hacerlo consiste en dirigir la ira hacia usted mismo, no hacia otra persona, como hizo Gregorio en repetidas ocasiones. Muchos de mis pacientes han descubierto que escribir un diario en el que registran todos sus sentimientos, un método para el autocontrol, es muy beneficioso para evitar este peligro. Gregorio empezó a hacerlo y descubrió que podía expresar gran parte de su ira, experimentando un gran alivio, al tiempo que tomaba contacto con lo que sentía y con el motivo de sus sentimientos. El solo hecho de admitir que estaba lleno de ira supuso un gran paso para él. Yo sabía que, dado que su caso era extremo, haría falta una terapia muy larga antes de que pudiera volver a mantener una relación auténtica. Mantenga el contacto con sus sentimientos a través de su diario 2 veces al día, aunque solo escriba unas pocas líneas. Por la mañana describa lo que siente en general mientras empieza un nuevo día. Y por la noche analice su reacción ante las diferentes personas y situaciones con que se haya enfrentado durante el día. Tal vez sienta deseos de pasar bastante tiempo una vez por semana expresando el dolor o la ira que aún experimenta. Y si ha entablado alguna otra relación, analice honestamente sus verdaderos sentimientos y el papel que esta relación desempeña en su vida. Muchos de mis pacientes han descubierto que esta forma de autocontrol es muy valiosa para ayudarles a comprender y a afrontar su ira. Si siente que es incapaz de enfrentarse a su ira y descubre que inicia y concluye diferentes relaciones solo por venganza amorosa, como en el caso de Gregorio, consulte a un terapeuta o consejero. Tal vez necesita una guía adicional para recuperar el rumbo y para que le ayuden a ser más objetivo con respecto a sus sentimientos. Cuando sea capaz de objetivar sus sentimientos, la ira y el dolor comenzarán a diluirse. Página 93. Subtema: la exageración. Página 93. Si usted ha sido rechazado, no es extraño que exagere lo que piensa que está haciendo su expareja. Está convencido de que debe de estar pasándolo fantásticamente bien mientras usted tiene el corazón destrozado. Si la exageración es su manera de aferrarse a la relación perdida, usted pasará sin duda mucho tiempo abatido por la pena. Mientras su mundo parece empequeñecerse, usted está convencido de que el de su anterior pareja es cada vez más grande. En el centro de su exageración está la lástima que siente por usted mismo al pensar que no le queda nada mientras que la otra persona lo tiene todo. Félix estaba convencido de que María salía todas las noches y disfrutaba de su recién descubierta libertad mientras él luchaba por poner su nuevo apartamento en orden. No se sentía en absoluto motivado para volver del trabajo a una casa de habitaciones vacías. ¿Para qué colgar un cuadro o una planta? ¿Para qué empapelar el cuarto de baño? ¿Qué sentido tiene? Rodeado del vacío creado por él mismo, se arrojaba en la cama una noche tras otra,
atormentado por la desesperación. Su vida no tenía sentido. Solo podía concentrarse en lo que María probablemente estaría haciendo en ese momento. Daba largos paseos en los que solo pensaba en ella y en lo maravillosamente bien que debía de estar pasándolo. María había perdido el divorcio y, por lo que él sabía, estaba disfrutando del sol del Mediterráneo junto a un amante griego. Un mes después de comenzar nuestras sesiones, Félix se llevó una gran sorpresa al encontrársela en una cafetería comiendo y leyendo el periódico, completamente sola. No estaba maquillada y parecía haber engordado 5 kilos. Con tono incrédulo, Félix me comentó: ella es la que quiso esto, pero parece más desgraciada que yo. Él empezó a comprender lo irracional que era su exageración y cómo le impedía progresar en su shock sentimental. En algunos de nosotros existe una tendencia natural a disfrutar con nuestro propio pesar. He observado esto en muchos de mis pacientes aquejados de shock sentimental. Si usted se lo permite, la exageración puede convertirse en una especie de martirio. Debe tener cuidado y no utilizarla para evitar concentrarse en sus propias necesidades, en las cosas que podría hacer para apartarse del dolor. Aunque su shock sentimental pueda deberse a las acciones de otra persona, su capacidad de reacción es responsabilidad suya. Una vez más, debe animarse a hacer cosas, incorporar a su vida diferentes distracciones que le hagan salir del ensimismamiento. No pierda un día más pensando en lo desgraciado que es. Como dijo acertadamente uno de mis pacientes: si tengo que enfrentarme a la realidad de mi situación, sí, estoy desolado, pero también puedo adaptarme y mantenerme en movimiento. La técnica bloqueadora del pensamiento utilizada para reorientar sus pensamientos obsesivos también resulta útil para abandonar la exageración. Cada vez que empiece a exagerar con respecto a la vida de la otra persona, dígase inflexiblemente: ¡basta! Si es necesario, repítalo varias veces y concéntrese en alguna actividad placentera. Cuando empezó a exagerar con respecto a la vida de Cristóbal, Teresa se repetía continuamente: ¡basta! Y continuaba haciéndolo hasta que salía a ver una película, una obra de teatro, una exposición de arte o a escuchar un concierto. Una vez allí, se concentraba en el espectáculo. Reemplacé a Cristóbal por el arte. Después de un tiempo me resultó evidente que exagerar con respecto a su vida era una pérdida de tiempo, teniendo en cuenta que podía llenar mi vida con tanta cultura. También puede sentarse y hacer una lista de todos los aspectos positivos con que usted cuenta en su vida. Esta podría incluir cuestiones como la buena salud, un buen trabajo, su buen aspecto, las buenas relaciones familiares, los amigos íntimos, una casa bonita, un buen coche o una óptima situación económica. Pegue esta lista en el espejo del baño y cada vez que empiece a sentir lástima de usted mismo, mírese al espejo mientras lee la lista en voz alta y empiece diciendo: tengo, hasta terminar la lista. Descubrirá que esta forma de programación positiva es muy eficaz para dejar de sentir lástima por usted mismo. Otro aspecto de la exageración es la idealización, que consiste en una concentración constante en todas las cualidades maravillosas de la persona que le ha rechazado. Aunque su tendencia natural a anular el dolor y a preservar los aspectos positivos y placenteros de su vida es vital para aliviar su trauma emocional, también puede hacer que le resulte más difícil separarse de la otra persona.
Esto ocurre con mayor frecuencia durante la etapa de la adjudicación de la culpa. Yo le aconsejo que cada vez que descubra que solo piensa en los aspectos positivos de la otra persona, se siente y haga una lista de todas las cosas negativas que se le ocurran. Hágalo a menudo y comprobará que se vuelve mucho más objetivo a medida que empieza a ver la relación tal y como fue. Su idealización disminuirá y usted será capaz de empezar a pensar en el modo de seguir adelante. Página 96. Subtema: las nuevas ataduras. Página 96. Como fenómeno opuesto al de la dependencia, las nuevas ataduras constituyen un peligro típico para quienes experimentan un rápido cambio afectivo en el shock sentimental y llenan su vida con numerosas actividades para suprimir el sufrimiento emocional. Mientras sufre algún tipo de dependencia, usted necesita motivaciones, pero cuando establece nuevas ataduras, necesita aminorar la marcha para poder dominar eficazmente cada etapa del shock sentimental antes de pasar a la siguiente. Mientras está intentando establecer nuevas ataduras, le resulta difícil quedarse en casa por la noche, leer un buen libro o ver la televisión. Es como si no pudiera quedarse quieto. Y pasar un fin de semana a solas puede hacerle perder los estribos. Entonces, huye del shock sentimental mediante un torbellino de encuentros ocasionales o entablando una nueva relación prematuramente antes de haber alcanzado la etapa de la resolución del shock sentimental. Esta relación prematura se consume con rapidez, añadiendo otro trauma a su agitado estado emocional. Así ocurrió en el caso de Gabriela. Gabriela y Pablo se casaron porque ella estaba embarazada. Aunque Pablo adoraba a su hijo, pasado un año le resultó imposible continuar adelante con su matrimonio, simplemente porque no amaba a Gabriela. Cuando él se mudó de casa, ella sintió un sufrimiento emocional tan intenso que fue incapaz de cuidar adecuadamente a su bebé. Su madre se ofreció para hacerlo en su lugar y le sugirió que se apartara de todo. Tal vez un viaje al Caribe o a México resolvería el problema y sanaría su corazón. Segura de que el sol, la arena y el mar eran lo que necesitaba, Gabriela eligió un refugio aislado en México, pero también ansiaba algo que llenara el vacío emocional creado por el rechazo de Pablo. De modo que en lugar de asimilar su sufrimiento a solas, permitiéndose la posibilidad de relajarse con la belleza de México y así ordenar sus sentimientos, se comprometió rápidamente con un hombre que se alojaba en el mismo hotel y que se mostraba cordial y amable con ella. Posteriormente me contó que pocos días después de conocerse, se acostaron juntos y que cuando hicieron el amor, ella cerró los ojos e imaginó que estaba con Pablo. A la mañana siguiente, cuando se despertó y encontró a aquel desconocido a su lado, sintió tanta ansiedad y temor que hizo sus maletas y por la tarde abandonó México. Afortunadamente, Gabriela no continuó con esa conducta, pero con frecuencia, después de una nueva atadura, se suele pasar a otra, sin tener en cuenta el trauma que ello supone. La persona afectada continúa llenando su vida con relaciones sin sentido porque no soporta afrontar el sufrimiento emocional ni estar sola. Hacer frente al silencio de la soledad, como dijimos en el capítulo 2, es uno de los grandes temores. Pero si usted pasa precipitadamente de una relación a otra, su dolor y su temor seguirán acompañándole y no se resolverán. Cada vez que piense que se está enamorando, en realidad estará necesitando.
En lugar de hacer frente a su dolor, lo esconderá dentro de la estructura de otra relación. La dinámica consiste en que te amo porque te necesito. Lo que usted está buscando en realidad es un psiquiatra o una persona que le cuide, no una pareja. Si bien la conducta de Gregorio era una forma de venganza amorosa mediante la que engañaba a sus mujeres de fin de semana del mismo modo que su esposa le había engañado a él, también estaba estableciendo nuevas ataduras al pasar de una mujer a otra, un fin de semana tras otro. Los fines de semana suponían tiempo libre y él no soportaba la idea de pasar un minuto a solas. Establecer continuamente nuevas ataduras es muy común entre los hombres porque tienen más dificultades que las mujeres para afrontar abiertamente sus sentimientos y el sufrimiento emocional. En realidad, la mayor parte de los casos más graves de shock sentimental que conozco corresponden a hombres. Mientras pasan de una mujer a otra, cada conquista reconstruye transitoriamente su ego. Pero con el tiempo, incluso la emoción de la conquista se vuelve aburrida, proporcionando cada vez menor placer y haciendo que el hombre comprenda que debe hacer frente a su sufrimiento emocional de una vez por todas. Con el fin de vencer este peligro, primero debe reconocer lo que está haciendo. Debe aceptar que su vida se ha vuelto frenética y que las nuevas ataduras tienen su origen en su dolor y también en su incapacidad global para estar solo. El paso siguiente consiste en reacondicionar poco a poco su conducta de tal modo que pueda sentirse cómodo cuando se encuentre solo. Al principio quizá desee alternar una noche en casa y una noche fuera, procurando pasar cada vez más noches en casa. Para estas ocasiones planifica alguna actividad que convierta la noche en algo placentero. Al principio, tal vez sea incapaz de pasar las noches en casa a solas. Este puede ser un cambio muy radical y servir solo para intensificar su dolor. Invite a alguien cuya compañía le agrade u organice una cena. Es una buena ocasión para cultivar nuevas amistades y recurrir a las viejas. Pero con el tiempo tendrá que acostumbrarse a estar solo. Usted debe tener el coraje para vivir solo. Es posible que no lo pase bien o que sienta un poco de pánico al principio. Es el momento de empezar a leer un nuevo libro, de alquilar películas nuevas o de trabajar en algún proyecto que ha estado postergando. Tal vez descubra que está intranquilo con los nervios de punta, que se pasea por la casa y que es incapaz de concentrarse. Muchos de mis pacientes resolvieron esta situación de incomodidad tomando prolongados y relajados baños y escuchando música suave. Otros aseguran que algunos ejercicios fáciles de yoga y de respiración profunda mientras van diciendo estoy sereno, una y otra vez les ayudan a aliviar la ansiedad. Cualquiera que sea su reacción, recuerde que lo primero que sentirá mientras se acostumbra a estar solo es dolor. Sepa que cada vez que logra pasar la noche en casa y a solas, se vuelve más fuerte y más seguro y desarrolla un mayor conocimiento de usted mismo. Y con el tiempo, a medida que se sienta cómodo con usted mismo, esclarecerá las razones de la ruptura. Uno de los aspectos singulares de la maduración psicológica es que cuando se obliga a usted mismo a hacer algo que le lleva a sentirse emocionalmente incómodo, pero que sabe que finalmente le beneficiará, empieza a sentirse mejor porque sabe que está dominando sus emociones en lugar de dejar que sus emociones le dominen a usted. Y a medida que tiene un mayor dominio de sus emociones,
su sufrimiento empieza a disminuir porque usted lo está dominando. Recuerde que el sufrimiento puede ser constructivo. El desafío consiste en funcionar de la mejor manera posible mientras lo afronta. Con frecuencia, lo más destructivo que puede hacer es huir del dolor, negar el dolor. Página 99. Subtema: el fenómeno de la mariposa en la llama. Página 99. Este es uno de los peligros más dolorosos que pueden acecharle mientras se encuentre inmerso en su pensamiento obsesivo. Es una forma de zigzagueo, pues le hace retroceder constantemente a la anterior relación solo para infligirle una herida más. Usted es como una mariposa atraída por una llama. Cuanto más se acerca la mariposa a la llama, más aumentan sus heridas. Cuanto más se someta usted al constante rechazo de la otra persona, mayor será su sufrimiento. Es su impulso a intentar constantemente renovar la relación, dejando de lado el rechazo humillante, lo que hace que esta trampa sea tan devastadora. Aunque le rechazan, ruega constantemente que le acepten otra vez y busca la manera de volver a integrarse en la vida de la otra persona. Es posible que telefonee constantemente a la otra persona, que le envíe regalos o notas. Sus acciones solo refuerzan su negativa a aceptar que la relación ha terminado. Lejos de convencer a su anterior pareja, esta atención desmesurada puede convertirse en una molestia. Y cuando la otra persona reacciona con el rechazo firme y la indiferencia, usted se ve sometido a un mayor sufrimiento y se siente aún más desgraciado, al tiempo que su amor propio se debilita cada vez más. Así como la llama destruye a la mariposa, el rechazo reiterado le destruye a usted. En el desgarro de su pensamiento obsesivo, Susana también era como una mariposa en una llama, mientras intentaba atraer nuevamente a Mauricio. Abandonaba sus costumbres para hacerse la encontradiza en los clubes nocturnos y en los restaurantes a los que él solía ir, y pasaba horas maquillándose y vistiéndose con la esperanza de volver a seducirle. Le dejaba apasionados mensajes en el contestador automático y luego se pasaba gran parte de la noche esperando que él respondiera a su llamada, cosa que nunca hacía. Susana incluso le envió una orquídea muy exótica con una nota en la que decía: «Nuestro amor nunca morirá porque es tan especial como esta orquídea». Cuanto más se obsesionaba Susana y más lo demostraba, más la rechazaba Mauricio. Pero estaba tan cegada por la luz de la llama que persistía en sus intentos de acercamiento. De todos modos, Mauricio estaba tan molesto por la obsesión y la conducta de ella que se consiguió un número de teléfono que no figuraba en la guía y dejó de ir a los lugares que frecuentaba anteriormente. Aunque los apasionados mensajes telefónicos y la orquídea ayudaban a Susana a imaginar que de algún modo volvía a formar parte de la vida de él, en realidad era ignorada. Fue el persistente impulso a seguir intentándolo, negándose a aceptar el constante rechazo de que era objeto, lo que la llevó a darse cuenta de que necesitaba ayuda. Emocionalmente había tocado fondo porque había perdido todo sentido de la realidad en lo que se refería a la inexistencia de aquella relación. Tiempo después, cuando recuperó el control emocional, me dijo: «Sentía que sin él no servía para nada. Me sentía agotada e impotente. Y cuanto más me rechazaba, más le quería.
Era como si se me hubiera convertido en un vicio. Él era mi droga y yo no sabía cómo podría vivir sin él. En los casos graves de mariposa en la llama, la persona no se da cuenta de que no puede hacer que alguien sienta lo que no siente hasta que alcance el nivel emocional más bajo, como Susana. Ningún regalo, llamada telefónica ni súplica logrará jamás que una persona dé lo que no puede dar. Si este es su caso, debe concentrarse en abandonar estas acciones que solo pueden provocar un nuevo rechazo. Una vez más, al igual que con el pensamiento obsesivo, esto significa tomar medidas, dejar una nota en cada uno de sus teléfonos para no llamar, aplicar la técnica bloqueadora del pensamiento diciendo basta, ya basta, cada vez que sienta la tentación de volverse a relacionar con la otra persona y llenar su vida con distracciones que aparten su atención de la anterior pareja. También hice que mis pacientes grabaran un cassette hablando de la dinámica de la relación, lo que tenía de bueno, cuándo y cómo empezó a cambiar, por qué tuvo que terminar y de qué manera fue beneficioso este fin para ambos. Grabar un cassette le ayudará a comprender la diferencia entre lo que fueron las cosas en un momento determinado y lo que son ahora. Cuando sienta la tentación de telefonear o de hacer cualquier cosa que suponga un retorno a la relación, escuche la grabación. Escuchar su propia voz diciendo la verdad una y otra vez le facilitará el mantenimiento del autocontrol. En el capítulo 7 proporcionaré mayor información acerca de este tipo de grabación. A menudo nos engañamos a nosotros mismos con respecto a la realidad de nuestras relaciones porque simplemente no soportamos el dolor que asociamos con la separación definitiva. El rechazo puede torturarnos. Seguiríamos batiendo las alas, volando cada vez más cerca de la llama en lugar de alejarnos. Si la otra persona sigue actuando amablemente con usted e incluso está de acuerdo en verle de vez en cuando, usted tendrá que hacer un análisis de la realidad. No vaya a confundir amabilidad con amor. Al principio la otra persona puede responder favorablemente a sus acciones tan solo por respeto hacia usted y a su anterior relación, sin tener ninguna intención de volver a ella jamás. El tiempo que usted pasa con alguien con quien ha roto una relación puede despertar falsas expectativas y hacerle pensar, oh cielos, esta persona realmente me echa de menos y quiere volver conmigo. Este es el momento de mostrarse honesto con usted mismo y de plantearse las siguientes preguntas. ¿El tiempo que pasaron juntos fue de verdad romántico o usted está imaginando algo que en realidad no existió? ¿Esta persona tuvo contacto físico con usted voluntariamente o usted le obligó? ¿Existía verdadera ternura y verdadera sensibilidad entre ustedes o usted ve en la conducta de la otra persona reacciones que en realidad no existen? Si usted está convencido de que aún existe un atisbo de interés, una pequeña posibilidad de que la relación pueda volver a empezar, pídale a la otra persona que piense en ello durante 1 o 2 semanas. Pídale que le llame. 9 veces de cada 10 esto no ocurre. Al contrario, la otra persona siente alivio al poder considerarse libre. Dar este paso y decir, dejo que lo decidas tú, ¿de acuerdo? Supondrá un gran valor por parte de usted. Si la otra persona no responde como usted espera, su amor propio seguirá intacto porque usted le habrá permitido tomar la decisión. Una vez más, usted dominará su propia vida, avanzando con firmeza en el shock sentimental y haciendo finalmente lo que es beneficioso para usted,
en lugar de actuar desesperadamente para obtener un alivio momentáneo. Subtema: la huida a través del exceso. Página 103. Lamentablemente, una de las respuestas más frecuentes ante la pérdida y el rechazo es la conducta compulsiva, o lo que yo llamo la huida mediante el exceso. Esta es una trampa a la que resulta fácil sucumbir, porque sin la otra persona usted siente que ya no puede existir el equilibrio en su vida. Como la balanza ya está inclinada, es fácil caer en el exceso. La forma más grave de exceso es el abuso de las drogas y del alcohol utilizados para anular el dolor y compensar la pérdida amorosa. El problema con estas sustancias es que, dado que solo proporcionan una mejora temporal y a corto plazo, usted puede recurrir a ellas en repetidas ocasiones para prolongar su alivio. Al hacerlo, en lugar de recuperar el control emocional, lo único que logra es perderlo. Cuando se realiza abiertamente, la evasión mediante el exceso es la más peligrosa de todas las trampas. Por esa razón, es importante que durante el shock sentimental usted considere que se encuentra en un periodo de alto riesgo y que debe protegerse cuidadosamente, evitando toda sustancia que produzca adicción. He tratado a muchos drogadictos que empezaron a recorrer ese camino porque habían llegado al término de una relación amorosa seria, y a alcohólicos que empezaron a beber en exceso con el fin de aliviar el sufrimiento ocasionado por su divorcio. Todos los días vemos ejemplos de esta trampa en los periódicos y probablemente usted conozca algún caso entre sus propios amigos. Si usted ha caído en esta trampa, está negando una realidad básica de la vida, que lo que proporciona placer y alivio momentáneo no puede proporcionarle verdadera felicidad ni soluciones a sus problemas emocionales. Buscar la felicidad a través de cualquiera de estos excesos solo terminará resultando destructivo. Le aseguro que su intento de huida mediante el exceso mientras se enfrenta al shock sentimental es una situación desfavorable que puede desembocar en un daño físico y psicológico irreparable. Si descubre que está cayendo en esta trampa, no lo permita. Acepte el hecho de que necesita ayuda. Manténgase en guardia ante su negativa, que puede llevarle a pensar: puedo enfrentarme a esto, lo tengo bajo control. Este tipo de negación solo le supondrá una mayor dependencia, mientras literalmente estará cavando su propia fosa. Comprenda que la razón por la cual está evadiéndose a través del exceso radica en que no puede dominar su sufrimiento emocional. Está realmente fuera de control. Nadie que domine su propia vida adopta una conducta autodestructiva. Nunca insistiré lo suficiente en la importancia que tiene tomar medidas de inmediato y buscar la ayuda de un profesional, ya sea mediante la terapia, los consejos o mediante los programas disponibles de ayuda personal. Existe un grupo anónimo de ayuda personal para casi cualquier problema de adicción, incluyendo Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y Cocainómanos Anónimos, por nombrar solo algunos. Si está confundido con respecto a dónde y cómo buscar ayuda, cualquier centro sanitario o por supuesto su propio médico podrá orientarle en la dirección correcta. Tal vez no tan destructivo y peligroso, pero también física y psicológicamente dañino es comer de manera compulsiva. Si bien los alimentos pueden hacerle compañía durante sus solitarias noches, comprobar que ha aumentado unos kilos una vez superada la peor etapa del shock sentimental
no será más que otro contratiempo psicológico con el que tendrá que enfrentarse mientras reconstruye su vida. Más allá de su aspecto, el súbito y excesivo aumento de peso puede contribuir a originarle problemas de salud, como la hipertensión, por ejemplo. Si tiene tendencia a zambullirse en una caja de bombones noche tras noche en lugar de afrontar sus sentimientos, le aconsejo que administre cuidadosamente la ingestión de alimentos. Sepa que por cada bocado innecesario que toma, finalmente pagará un precio en kilos y centímetros y tal vez incluso en salud. Cuando Mariana empezó su terapia, había aumentado 2 kilos en el periodo de 2 semanas transcurrido desde que ella y Roberto se habían separado. No le resultó difícil, pues trabajaba en una tienda de platos preparados. Era una mujer bonita, de 20 y tantos años, pelo negro y ojos azules. En una de las sesiones me comentó que la dieta siempre había sido un suplicio para ella. Es como si me hubiera pasado la vida muriéndome de hambre para mantener unas medidas normales, pero me encanta la comida, cocinarla, comerla y venderla. Y desde que Luis y yo nos separamos ya no me importa. ¿Por qué demonios no voy a comerme una tarta de queso? Soy capaz de comerme medio kilo de helado y no me lo pienso 2 veces. Pero el hecho de que estuviera en mi consultorio pidiendo ayuda indicaba que en realidad le importaba. Lo que menos le interesaba era llegar al final de su choque sentimental convertida en una obesa. También tenía antecedentes familiares de diabetes. Le aconsejé que llevara un diario de comidas. Antes de comer cualquier cosa, tenía que anotar de qué alimento se trataba y cuáles eran sus emociones en ese momento. El diario no solo le permitió ser consciente de lo que comía, sino que le proporcionó ciertos atisbos de que estaba utilizando la comida como un sustituto del amor que ya no formaba parte de su vida. Para controlar sus incursiones a la nevera cuando estaba en casa, le hice comprar una bicicleta de hacer ejercicio y colocarla en la cocina. Cuando sentía la tentación de comer algo, debía subirse a la bicicleta y pedalear todo el tiempo necesario para recuperar el dominio de sí misma. También le indiqué que mientras estuviera trabajando eligiera las verduras crudas en lugar de las ensaladas de patatas. Mientras aplicaba la terapia, logré que Mariana llevara a cabo su propia autodisciplina. Un mes después, aunque aún zigzagueaba entre la adjudicación de la pena y la resignación, Mariana perdió los 2 kilos y estaba muy atractiva con sus tensos músculos. Subtema: compras por comparación, página 106. Usted siente que ya está en condiciones de salir con otra persona, pero lamentablemente nadie se adapta a sus expectativas porque usted compara sin cesar a todo aquel que conoce con su anterior pareja. La trampa de la compra por comparación generalmente adopta una de estas dos formas. O bien usted busca a alguien que sea exactamente igual que su anterior pareja, o bien se niega a pensar en cualquiera que guarde alguna similitud con la misma. Puede fantasear con respecto a lo que yo llamo el modelo de perfección en la medida en que ha creado mentalmente una idealización poco realista de lo que debería ser su pareja. Ninguna persona que conozca satisfará sus expectativas porque no existe ninguna persona perfecta. Si usted busca a alguien que sea un doble de su anterior pareja, tal vez se debe a que aún no ha aceptado completamente la pérdida amorosa y aún puede estar experimentando algún pensamiento obsesivo. Espera encontrar un sustituto idéntico. Por el contrario, si rechaza a cualquiera que de algún modo le recuerde a su anterior pareja, puede deberse a que teme experimentar el mismo sufrimiento emocional. En cualquiera de ambos casos, usted está operando de forma radical, pero esta es una trampa que resulta bastante fácil superar. Debe mantener el contacto con sus propias necesidades y también comprender que,
al margen del daño sufrido, usted ha permanecido junto a su anterior pareja tal vez durante varios años porque ésta cubría ciertas necesidades suyas. El secreto consiste en encontrar a alguien que satisfaga sus necesidades sin el perjuicio ni las incompatibilidades que suponía la relación anterior. Por ello usted debe centrarse en sus necesidades personales y en cómo satisfacerlas y no empezar a comparar a la persona que acaba de conocer con su pareja anterior. Deberá considerar a cualquier nueva relación como un individuo. Tuve una paciente, una actriz muy conocida, que cuando vino a verme ya había pasado por 3 matrimonios. Padecía uno de los casos más extremos de compra por comparación que jamás he tratado. Cada uno de sus matrimonios había concluido en circunstancias similares de infelicidad y cuando pensaba en dar el paso decisivo por 4ª vez empezó a preocuparse. No quería cometer un nuevo error. Durante el curso de la terapia se dio cuenta de que desde su primer matrimonio había pasado de un matrimonio desgraciado a otro sin completar jamás las etapas del shock sentimental una vez concluidos sus matrimonios. Y cada vez que volvía a establecer nuevos lazos, caía en los brazos de otro hombre que se asemejaba a su primer esposo. Braulio había sido el verdadero amor de su vida, un hombre excitante y atractivo que también tenía el vicio del juego, de modo que las cosas buenas que la hacían feliz iban acompañadas también por otras malas. Siguió uniéndose a hombres atractivos. Se sentía excitada, pero lamentablemente con la excitación llegaba el juego. Y ya fuera a causa de negocios arriesgados o de la ruleta, finalmente sus maridos terminaban dependiendo de su dinero. Los negocios fracasaban o la suerte se esfumaba y ella se quedaba sin nada más que una pequeña cuenta en el banco. Preocupado por la posibilidad de que su 4º matrimonio se desintegrara como los 3 anteriores, yo le había hecho preparar una lista de sus necesidades personales y de lo que ella consideraba importante en una relación. La excitación ocupaba el primer lugar de la lista, lo mismo que no ser utilizada. Lo que debía comprender es que existen montones de hombres excitantes, además de independientes, que no necesitan confiar en su dinero ni en su fama para hacerlo. Hasta que hizo la lista, nunca había pensado que, siendo selectiva, podía encontrar la excitación que anhelaba sin necesidad de correr tales riesgos. Mientras analizaba su lista y examinaba la historia y el carácter de su amante de ese momento, tomó la decisión de aplazar el matrimonio. Un mes más tarde me llamó y percibí verdadera tristeza en su voz. Julián se ha ido. Se marchó hace una semana porque no apoyé su última aventura. Creo que de ahora en adelante, doctor Gullo, voy a tomar las cosas con más calma. La compra por comparación no es para mí y debo dejar de establecer nuevos lazos. Ya es hora de que afronte mi sufrimiento emocional de una vez por todas. Ya basta. Cuando una relación amorosa concluye, los cimientos emocionales, terriblemente sacudidos, suelen quebrarse en su punto más débil. Piense que cualquiera de las trampas que experimenta durante el shock sentimental es una grieta. Sepa que puede arreglar y llenar esas grietas fortaleciendo todo su carácter. Vencer estas trampas es otro de los desafíos de la vida, que le proporcionará la oportunidad de volverse emocionalmente más fuerte. Mientras se abre paso por encima y más allá de estas trampas, tendrá la sensación de que su amor propio está creciendo. Se dará cuenta de que usted es capaz de fortificar sus cimientos emocionales, de que usted tiene la capacidad de contener y mantener su autocontrol emocional. Página 108, fin del capítulo 4.